Después de lo que pasó en hora de la madrugada con Venezuela, la nefasta derecha salió hablando que pronto iban a venir por Gustavo Petro porque Petro era el socio mayor de narcotráfico de Maduro. Vamos a dejar la carta sobre la mesa. No sé si al señor Abelardo se le borra un poco la memoria o se acuerda que el Ñeñe Hernández era amiguísimo de su papá, de su mamá, de sus familiares. A Iván Duque se le olvida que el Ñeñe Hernández patrocinó parte de su campaña. Se le olvida que el Ñeñe Hernández realizó varias parrandas donde aparece Iván Duque. Y bueno, ¿quién es el Ñeñe Hernández? Nada y menos narcotraficante de Colombia asesinado en Brasil. Álvaro Uribe Vélez, usted es el menos indicado para hablar. Y la justicia no ha dado la razón en capturar a su hermano a 28 años de prisión por asesinato y por conformar un grupo paramilitar, los 12 apóstoles. Señor Álvaro Uribe Vélez, yo le voy a recordar la memoria porque de pronto usted está tan viejo que ya se le ha olvidado muchas cosas. En su mandato como presidente, ¿se acuerda que los grupos armados que usted apoyaba asesinaron en veredas, corregimiento, pueblo, a miles de personas inocentes? ¿Se acuerda que en el mandato suyo el ejército disfrazaban a personas de guerrilleros para hacerlo pasar por falso positivo? ¿Y sabe usted por qué está libre? Porque lastimosamente estamos en un país donde la justicia ya se mezcló con la política y se ha dejado corromper. Por esa razón usted está libre. Señor Miguel Polo Polo, a usted ni lo vamos a nombrar, que usted lo que es un payaso, un senadorcillo de quinta que solamente está acostumbrado a hablar mal de los demás y arrodillársele a sus jefes políticos. Señor Abelardo de la Espriella, usted que se dice el defensor de la patria, que se hace llamar la tigresa, ¿se acuerda cuando trató a los colombianos de cafre? ¿Se acuerda que usted utilizó su papel como abogado para reunirse con jefes paramilitares, para reunirse con narcotraficantes, para reunirse con el testaferro de Maduro, Alex Saab, y también como abogado dejó metido a David Murcia Guzmán para tomar partes de la riqueza de DMG que pertenecían o pertenecen a 200.000 familias de Colombia? El mismo que dio una propuesta tan absurda que si era presidente iba a coger a los narcotraficantes, le iba a quitar el 90% e iban a pagar solamente 3 años de cárcel. Ahí se ve quiénes son los narcotraficantes aquí en Colombia, si la izquierda o la derecha. Señor Iván Duque, se le olvida cuando su ministra Karen se robó 70.000 millones de pesos que iban destinados para las escuelas, para el internet, para que los niños más vulnerables se pudieran conectar. Señor Iván Duque, se le olvida que en su nefasto gobierno dejó un déficit tan grande que por eso es que vino el incremento de la gasolina. Señor Álvaro Uribe Vélez, se le olvida que su ministro Felipe Arias se robó la plata de Agroingreso Seguro, esa plata que iba destinada a los campesinos más pobres de Colombia. Y al señor Margallera se le olvida que su hermano está vinculado a la corrupción de las EPS por un desfalco de más de 5.000 millones de pesos. Entonces, ¿cómo esta derecha corrupta que han estado por más de 3 décadas y mucho más en el poder, han desangrado a todo un país, volviendo al pobre más pobre y al rico más rico? Entonces ahora se autodominan los salvadores de la patria. ¿Por qué no salvaron a Colombia cuando tuvieron el poder? En vez de salvar a Colombia, lo que hicieron fue robarse todos los recursos de Colombia, robarse la salud, porque ustedes fueron los que se la robaron, miserables. Entonces ahora vienen a hablar
que ya vienen por Gustavo Petro, porque Gustavo Petro es un narcotraficante. A ver, que alguien me explique, si Gustavo Petro es narcotraficante, ¿por qué ha sido el presidente que más ha incautado droga aquí en Colombia? ¿Sabe cuál? Le voy a explicar por debajito a estos nefastos corruptos de la derecha que se creen que son dueños de Colombia y ellos creen que nosotros estamos en la época de piedra, que nos creíamos todo lo que nos decían estos bandidos corruptos. La única diferencia de Gustavo Petro y Maduro: Maduro era un dictador. Maduro tenía al pueblo de Venezuela vuelto una miseria. Maduro se robó unas elecciones y tenía muchos defectos. A la final ni me importa porque no soy venezolano. Pero aquí en Colombia, la única diferencia de que Donald Trump quiere capturar a Gustavo Petro y lo metió en la lista Clinton, ¿sabe por qué? Porque Gustavo Petro es el único presidente de la historia de Colombia que no se la arrodilló ni se la arrodillará a los gringos. Él es el único presidente que fue a Nueva York y le cantó la tabla a Donald Trump. Es el único presidente que le está acabando el negocio del polvo blanco a los corruptos de la derecha, junto con los corruptos de Estados Unidos, incluyendo al señor Donald Trump. Por esa razón es que quieren a Gustavo Petro. No es como dice la derecha, que Donald Trump viene por Gustavo Petro porque un dictador. Porque el único presidente, escuchen bien, el único presidente que ha trabajado a favor de los campesinos, de los vendedores ambulantes, de los trabajadores, de los militares, de los policías, se llama Gustavo Petro, porque ese sí sabe lo que es vivir en la pobreza. Es el único presidente que ha trabajado a favor de las personas más vulnerables. Y es el único presidente que le ha destapado la corrupción que tenía la derecha con el derroche del dinero, de la salud y muchas cosas más. Así que no sean nefastos ustedes los de la derecha, que si vamos a hablar de corrupción, si vamos a hablar de narcotráfico, ustedes son los que están manchados por narcotráfico, están manchados por corrupción. Aquí lo que tienen que irse de Colombia son ustedes, miserables.